En este video va a pasar algo terrible. Quédense hasta el final para que lo averigüen. Hola a todos, ¿cómo están? Todavía sigo esperando las piezas que no ordené por error. Así es que en el día de hoy voy a estar haciendo un poco de limpieza, organización, pero principalmente metiéndome debajo del carro y enjuagando todo el sistema de enfriamiento. Acompáñenme. Lo que viene ahora me pone nervioso. Está totalmente apoyado en todas las bases. Parece estar bastante estable. Creo que va a estar muy bien. Siempre algún reguero de agua se va a formar, por supuesto. ¿Qué les parece? ¡Ajá! Tenemos agua, vamos a meter agua por aquí. ¡Hey! ¡Hey! ¡Tu madre! ¿Qué pasa? ¡Ábrele! ¿No? ¿No quiere? Ah, sí, ahí viene. ¡Ahí viene! ¡Ahí está! ¡Mira! Hasta ahora no he visto ningún pedazo extraño salir por ahí. Tengo que mantener presión acá porque si no se sale por la de la entrada. Ya está saliendo el agua bastante limpia. Y no vi ningún pedazo extraño plástico caer, así que vamos a ver. Lo vacié y no encontré nada sospechoso, así es que vamos a invertir el flujo del agua a ver qué sale del tubo anterior. Entrando. ¡Hey! Nada raro vino por aquí. Ya tenemos agua limpia saliendo por ahí. Ya está. Creo que eso es todo lo que le voy a hacer. Un enjuague en un sentido y otro enjuague en otro sentido. Empezó saliendo el agua rosada por el anticongelante y terminó saliendo agua clara, agua limpia. No encontré nada plástico. Ahora voy a revisar esta cubeta, vaciarla y revisar si cayó algo por casualidad y no lo vi, pero parece que no. Ese es todo, va a ser todo el enjuague del sistema. Yo declaro oficialmente desde aquí, desde este centro motorístico del carro, que no hay ningún pedazo plástico en el sistema, o por lo menos no quiso salir con mis técnicas de enjuague. Si fluye bien el agua, si fluye bien con esta manguera de jardín, pues va a fluir bien con la bomba del motor y creo que está todo bien. Yo le doy mi aprobación. ¿Qué creen ustedes? Déjenme saber en los comentarios, a ver. No me regañen. Sigo con la transmisión, que está bastante sucia. Ya lavé la transmisión.
La buena noticia es que por supuesto está limpiecita. Y la mala noticia es que también limpié los calzos del motor y uno está roto. Y el otro medio sospechoso, así que 2 piececitas más que tengo que comprar. Ok, ya que tengo la transmisión limpia, creo que voy a cambiar la caja de bola de collarín y poner la nueva que viene con el cloche nuevo que compré. Malas noticias. Este brazo que empuja el cloche está desgastado. Y lo pueden ver aquí. Se le ha hecho ya un hundido ahí donde empuja la varilla que sale de la bomba del clutch. Y está muy desgastado. Más compradera. Hola a todos, ¿cómo están? Hace un poquito de fresquito, pero bueno, recibí en el correo ya las piececitas necesarias para terminar con la armazón del motor. Y ahí está. Ahora voy a continuar ya con la parte tensa, meter los ejes en cada tapa del bloque y luego poner en tiempo el motor. Ya hice el otro lado y no fue muy difícil. Yo creo que ya en el día de hoy voy a terminar toda esta parte y el motor estará completamente armado. Tal vez entonces lo viro y pongo por aquí esta parte, pongo todo el cloche y toda esa parte nueva y lo podré juntar con la transmisión y nos estamos acercando al día de ponerlo en el carro. ¡Ajá! ¿Vieron qué técnica más linda? Sello nuevo. Vamos para allá. Paquito, ¿tú fuiste el que armó todo el motor ese? Mía, eres un bárbaro. Chócala, chócala, Paquito. Chócala, patica, chócala, patica. Gracias, gracias.
aquí llegó el calzo del motor a juzgar por el peso y la horquilla de la transmisión o el clutch. Así es que vamos a movernos, que voy a armar todo hoy ya. Y en el próximo video voy a estar instalando el motor y transmisión en el lastre, digo en el Porsche. Vamos para allá. Pues ya está instalado el volante. Ahora voy a instalar el clutch y después viene la transmisión. Esta pieza alinea el disco para que quede bien centrado, y luego la transmisión viene con un eje igual que este y entra aquí y ya todo está alineado. Y ahí está. Llegó mi ayudante. Hola a todos. Pues entonces Mauri dice que el ayudante llegó. Vamos a ver a qué punto está. Acaba de contarme que arregló el motor. Que ya está listo casi para entrar otra vez en el carrito. Vamos a ver. ¿Qué está haciendo? Voy a poner esta pieza que llegó en el correo. ¿Y qué? Yo le llamo horquilla. En Cuba se le llama horquilla. Y es la que empuja otra pieza. Esta otra pieza para hacer que el clutch encloche. Ahí. Listo. Échenle un buen vistazo a esta parte del video y traten de encontrar un problema grave que está pasando. Si se dan cuenta, déjenme saber en los comentarios. Si no, esperen al próximo video y van a ver lo que pasó. Entonces, ya todos los tornillos están. ¿Qué más? Qué cara de felicidad. Esta cara dice todo. ¿Qué falta entonces? ¿Solo ponerlo para adentro? Tirarlo para allá abajo. Al fin. Qué bien, Mau. Oye, me lo hiciste súper bien. Fue más fácil de lo que pareció, ¿verdad, Mau? Fue mucho más fácil de lo que pensé. Al final ponerlo a tiempo no era lo más difícil. Yo creo que lo más difícil fue la parte de apretar los tornillos de la tapa del block. ¿Puedo contar un secreto? O lo que yo creo del por qué fue tan fácil. ¿Por qué? Porque en estos días nos pusimos a pensar a cómo será el camper, a dónde vamos a poner qué, a la medida, esto y el otro, y parece que le dimos un empujón al motor para que se arregle más rápido. Y Llegó la inspiración. Exacto. Ya estamos locos por meterle mano al camper. Me falta poner la palanca nueva de los cambios, hacer algunas boberías, algunos ajustes, ponerle todos los líquidos, arrancar, probar, ver que todo funcione bien. Y a la venta. Y a la venta. Gracias por venir con nosotros. Gracias por seguirnos. Denle like al video si les gustó. Suscríbanse. Suscríbanse al canal. Que estamos listos para llevarlo a pasear para el mundo. Por el Y ya mundo. pronto empezaremos a pasear y a traerle algún contenido más bonito. Chao. Hasta pronto.